Gracias, Juan Carlos, muy amable. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta tarde me siento muy gozoso de poder estar con ustedes nuevamente. Agradezco al Señor, a nuestro pastor general, que nos da el privilegio de poder predicar en el culto que le pertenece a él en este día domingo. Y yo creo, hermanos, que Dios me ha dado grandes privilegios en mi ministerio. Uno de ellos es haber trabajado con nuestro pastor fundador por varios años, pero si hay algo que yo agradezco a Dios es que Dios me sigue preparando al lado del pastor general, nuestro pastor junior, y eso es una bendición grande que Dios nos da. Así que me siento muy privilegiado en esta tarde de estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 7, y quiero que busque conmigo el versículo número 8. Éxodo 7, 8. Cuando usted lo tenga, bueno, ya está puesto en pie. Éxodo 7, versículo 8. Y vamos a hablar del poder del mal. El poder del mal. Nosotros tenemos un concepto del mal bastante establecido en nuestra mente, pero tenemos que ser más detallistas para descubrir, para desnudar la forma en que Satanás obra hoy en día. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de la cantidad de personas poseídas por demonios que Jesús tuvo que liberar. Pero cuando revisamos los textos bíblicos nos encontramos con una realidad. El enemigo tiene formas más sutiles, más encubiertas de obrar en la vida de los cristianos. Y por eso en esta tarde vamos a leer la porción de versículos del 8 al 13. La palabra del Señor dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde te damos las gracias, bendito Dios, por estar reunidos en tu presencia. En este momento quiero suplicarte, Señor, que puedas hablar a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos faculte, nos dirija, nos llene de tu presencia y nos enseñe, Señor, este texto bíblico. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, vamos a comenzar con algunas cosas importantes del texto. En primer lugar, la porción que vamos a trabajar es una porción introductoria a las plagas. Cuando usted revisa el capítulo 7, se va a dar cuenta que los versículos número 8 al 13 es la introducción de las que nosotros conocemos como plagas de Egipto. Los demás capítulos nos van a enseñar la manera en que Dios se manifestó al pueblo de Egipto para dejar liberar al pueblo de Israel de sus ataduras. Estos versículos a veces, hermano, no se le ponen la suficiente importancia y les voy a explicar la razón. Si Faraón hubiese atendido esta señal que Dios le estaba dando, simplemente las demás plagas no se hubieran manifestado. Simplemente, hermano, Dios no hubiera desatado las consecuentes plagas que después vamos a encontrar con la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, la de los piojos y por supuesto la más terrible de todas las plagas, que es la plaga de los primogénitos. A veces Dios nos da avisos, a veces Dios nos enseña señales pequeñas para que nosotros abandonemos nuestra desobediencia, pero lamentablemente nos endurecemos. Y el final del versículo 13 es lo que quiere mostrar, que a pesar que Faraón tuvo una muestra de Dios, tuvo una señal de parte de Dios, Faraón no se arrepintió, sino que se endureció. Y por eso vinieron las consecuentes plagas que después aparecen en los textos bíblicos. Eso es como parte introductoria. Número 2, quiero decirle que la palabra plaga, solo aparece en el capítulo 9, verso 14. Y esto es algo muy importante porque en nuestra mentalidad cristiana
estas señales siempre se han transmitido como las plagas y los juicios. Pero cuando usted va detallando verso a verso, se da cuenta, hermano, que la palabra que ocupa Dios para poder distinguir estos eventos son señales y prodigios. Usted solamente tiene que leer conmigo ahí mismo en el capítulo 7, el verso número 3. Mire lo que dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué quiere decir? Que la palabra plaga significa golpe, La palabra plaga aparece en nuestra cultura evangélica como eso, como un castigo, como un juicio, pero antes de ser un castigo y de ser un juicio, en nuestra mente y nuestro corazón debe de ser una señal. ¿Por qué? Porque Dios, antes de disciplinarnos, antes de llevarnos a un proceso de disciplina, siempre nos dará señales. Otro elemento que debemos de contar antes de poder introducir al mensaje es, hermano, de que esta señal se la dio a Faraón Dios en privado. Las demás señales, algunas van a ser en el exterior, a la orilla del río Nilo. Otras van a ser, hermano, prácticamente en el mismo palacio. Pero cuando Dios trata con nosotros, siempre primero nos va a advertir, nos va a hablar a nosotros en nuestra privacidad, en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. Dios no va a venir a desatar sobre nosotros señales más fuertes si nosotros atendemos el llamado de Dios en privado. Posiblemente el llamado de Dios en privado en este día sea esta predicación. Posiblemente el llamado de Dios en privado sea esta exhortación que Dios trae a nuestros corazones. Ahora, vamos a hacer la descripción de los versículos para que podamos desarrollar el tema. Primero, los versículos 8 y 9 habla de la orden de Dios. La orden de Dios. Versículo 8 y 9, la orden de Dios. Versículo 10, este versículo 10 es donde Moisés y Aarón se presentan ante Faraón. Versículo 11 nos presenta cuando ya se tiraron las varas y qué pasó con los hechiceros de Egipto. El verso número 12 nos habla acerca de lo que sucedió cuando las varas de los hechiceros y la vara de Aarón se presentaron una con otra frente a frente. Y el versículo 13 nos habla del endurecimiento de Faraón. Ahora pues, que hemos ido descubriendo, ¿verdad?, el detalle de cada versículo, ahora, hermanos, tomemos la Biblia y comencemos a sacar enseñanza. Primeramente, veamos la orden de Dios. Versículo 8 y 9, léalo conmigo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y echa delante de Faraón para que se haga culebra. ¿Qué es lo que está pasando? Escuche bien. Lo que está pasando es que Dios ya conoce el corazón de Faraón. Dios sabe que Faraón no se va a dejar convencer por cualquier cosa. Y sabe perfectamente que era necesario acreditar el ministerio de Moisés y el ministerio de Aarón con señales y prodigios. ¿Cuál es la señal que Dios le está dando a Moisés y a Aarón? La señal es, hermano, lanzar la vara al suelo. Lanzar la vara al suelo. Pero escuche, tal vez nosotros pasamos por ese versículo por encima y no entendemos el sentido. Pero quiero explicarle cuál era el propósito de Dios. Óigame bien, Dios está enfrentando a Faraón. Dios está enfrentando el espíritu de Faraón. Dios está enfrentando el espíritu de Egipto. Y esta es una batalla campal entre la fuerza de Dios y la fuerza de Faraón. La fuerza de Dios y la fuerza de Satanás. Por eso, hermano, es que el poder del mal es sutil. ¿En qué sentido? Los versículos 8 y 9 nos demuestran un método que Faraón va a usar. ¿Qué es lo que quería Faraón? Faraón quería avergonzar a Moisés y a Aarón. Lo que quería es que cuando se presentaran ante él, pedirles una señal. Y lo que pensaba Faraón era:
ellos no van a poder hacer gran cosa, ellos no van a poder hacer gran prodigio. Pero hermano, estabas totalmente equivocado. Escuche, una de las maneras que Satanás tiene para destruir a su pueblo, al pueblo de Dios, es la vergüenza. Cuando un líder, un pastor, un servidor es señalado, cuando nos trata de avergonzar, haciéndonos, tal vez recordándonos nuestro pasado, posiblemente, hermano, señalando nuestros errores, posiblemente, hermano, enjuiciándonos, porque lamentablemente, hermano, todos los que estamos en esta tarde tenemos un pasado y tenemos que enfrentar esa realidad. Lo que hace el enemigo es quitarnos esa condición que Dios ha hecho en nosotros de habernos redimido, avergonzarnos ante las personas para que no crean el evangelio. Hoy en día una cantidad de personas duda a veces de los ministerios y duda a veces del poder de la palabra de Dios por los líderes, por el ejemplo que muchas veces nosotros hemos dado. A veces, hermanos, nos sentimos tan mal porque el enemigo usa el poder de la vergüenza para poder humillarnos, el poder de la vergüenza para hacernos sentir que no somos nada y hacernos, hermano, presentarnos ante Faraón y pasarnos por una burla y que la gente diga: estos no son verdaderamente cristianos, ellos verdaderamente no son hijos de Dios. Pero hermanos, oiga lo que le voy a decir. El corazón de aquellos que se quieren burlar de Dios siempre ha sido igual. La palabra de Dios dice que a Jesús también le pidieron señales los fariseos. Los fariseos vinieron y le dijeron a Jesús: Jesús, muéstranos señales. La gente siempre va a querer ver las señales. Pero ¿cuál es el punto? Las personas, hermano, deben de entender que muchas gentes no van a creer aunque les demos señales, aunque les demos prodigios. La gente no cree porque el corazón endurecido de las personas, aunque se les presente la persona de Cristo, muchos de ellos no creerían. Yo he visitado personas en el hospital a punto de morir y les he dicho: Jesús quiere que tú tengas un trato con Él. Jesús quiere salvar tu alma. Y aunque han estado al borde de la muerte, no se han arrepentido. Porque hay que entender que hay personas ni que con señales se manifiesten a su vida se van a arrepentir de su pecado. Pero esto es lo que yo vengo a decirte. Si posiblemente en esta tarde hay vergüenza en tu vida porque te han señalado, porque te han humillado, porque te han hecho sentir posiblemente hacia un lado, te han hecho sentir marginado, yo tengo una palabra de parte de Dios. Jesús vino a quitar nuestra vergüenza. Jesús vino a quitar la vergüenza de nuestro pasado y no tenemos por qué sufrir, no tenemos por qué vivir con la sombra de los errores que hemos cometido. El enemigo siempre nos va a querer humillar. El enemigo siempre va a querer que tiremos la vara y que salgamos avergonzados ante el poder y ante el testimonio de las personas. Pero es que tenemos que saber, hermano, que la iglesia de Jesucristo son una cantidad de personas como ustedes, como yo, que tenemos, hermano, también errores en nuestra vida, pero que por la sangre del Cordero Divino todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Hermanos, cuando yo comencé a predicar, gloria a Dios por eso, nuestro pastor general, pastor junior y nuestro pastor fundador me decían: vas a predicar en tal culto. Y yo quiero confesarles algo. Algunos ya conocen un poco mi testimonio y saben, hermanos, que yo vengo de una vida complicada, con problemas legales, con problemas de demandas, deudas. Y uno de mis grandes temores, cuando el púlpito estaba en el centro todavía, era que cuando yo comenzara a predicar y terminara de predicar, alguien viniera no solamente a reclamarme, sino que también a cobrarme. Yo tenía pena porque yo sabía lo que yo debía procesos legales, tenía mi pasado muy, muy complicado.
Y mire, cuando yo me puse a predicar, yo me acuerdo la primera vez que prediqué en Familias en Victoria. Y yo casi, hermano, terminé la predicación y yo salí huyendo, pues, porque yo decía, vaya a ser que estén alguien cobrándome del Banco Cucatlán o esté alguna persona. Mire, por mucho tiempo salimos bien. Pero un día, saliendo de mis clases de teología en ese edificio, ahí estábamos, no sé por qué estaban dando las clases ahí, ¿verdad? Era en la segunda, en la última planta. Yo recuerdo que vino una persona por un problema de un vehículo y era un abogado. Y me decía, mira, me dijo, te enseño estas fotos para que veas que tenemos una investigación. Claro, él me estaba enseñando la investigación de otra persona, pero él me estaba acusando a mí como que yo hubiera tenido el vehículo y como que me lo hubiera yo robado. Entonces yo le dije, mira, le digo yo, le voy a decir una cosa, yo no he hecho nada, yo no he cometido ninguno de esos delitos, pero te voy a decir esto, yo en mi corazón, yo estoy bregando con las consecuencias de mis actos. Yo estoy tratando de arreglar mi vida. Estoy tratando de arreglar los pedazos de vida que me quedaron. Solo te pido un favor. No me vengas a buscar, porque en mi corazón la vergüenza ya ha sido quitada de mi pasado. Y yo estoy tratando de arreglar mi presente para arreglar mi futuro. Hermano, nunca más me volvió a seguir, nunca más me volvió a perseguir. Principalmente porque con lo que él venía era con una mentira. Pero le voy a decir esto, mucha gente no se ha perdonado. Mucha gente está aquí sirviendo, predicando, líderes que todavía tienen la vergüenza en su corazón. Hermanos que están en nuestra iglesia me testifican y me dicen, pastor, acabo de firmar la última audiencia, el acta de la última audiencia ante los tribunales de mi divorcio. Esa persona ha estado pasando por un proceso de 3 años. Lo curioso es, hermano, que ya tiene 20 años de estar separada de esa persona que le fue infiel. Y por esa infidelidad, esa persona quedó sola. Y lo que hizo fue tratar de restaurar su vida. Entonces pasó mucho tiempo, pero comenzó a servirle al Señor, a querer arreglar la vida, a querer ordenar su estilo de vida, a querer ordenar su pasado, a recoger los pedazos que nos quedan del pasado. Y en 3 años ha llevado el proceso de divorcio. Pero ¿sabe qué? Por mucho tiempo, cuando ella ha estado sirviendo, cuando ha estado recibiendo personas, se ha sentido mal y culpable. De tal manera que me dice, pastor, es como que la palabra de Dios entra a mí, pero Satanás me la saca. Claro, eso se parece a Mateo 13, cuando dice que el pájaro es el que roba la semilla. ¿Cuántas personas pueden haber en este lugar que no quieren entender que ya el diablo no puede avergonzarlos y que Cristo ya canceló tu pasado para siempre, y que tienes que levantarte, ya no te va a humillar, ya no te va a avergonzar? Cancela tu pasado, no porque ella firmó, porque el documento puede decir una cosa, ante los juzgados uno puede seguir un proceso, pero ¿cuál es el punto? No es por el papel, no es por la sentencia que dice que ya esa parte de tu pasado ya está atrás, sino que porque desde la cruz del Calvario en adelante las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas para nosotros, hermanos. Si hay alguna persona que no se ha perdonado, si hay alguna persona que siente vergüenza en esta mañana, en esta tarde, levántate. No sigas permitiendo que el enemigo te robe la paz, te robe la palabra y te haga sentir culpable. El segundo poder que tiene el enemigo es el poder de la falsedad, el engaño. Y eso lo podemos ver en el versículo número 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Ese versículo queda como algo también superficial, pero oiga, la palabra culebra en hebreo, y perdone que use esa palabra, pero se los quiero explicar. Culebra en hebreo se dice nahash. Pero la palabra que está escrita aquí no es nahash, es tanín.
en hebreo. Oiga bien, ¿qué significa tanín? Monstruo, cocodrilo, monstruo marino, bestia, leviatán. Los traductores de la Reina Valera juegan con los diferentes tipos de traducción, depende del contexto. Pero curiosamente, uno se pregunta, ¿por qué Dios mandó a estos hombres a tirar la vara y que se convirtiera en serpiente? Porque la primera cosa que Dios hace en nuestra vida para liberarnos del poder del mal es que el poder de Egipto era la misma serpiente, era la culebra. Faraón, hermanos, se movía con una corona donde estaba representada la serpiente, que es el poder de Egipto. ¿Por qué esta palabra tanín significa monstruo? Porque lo que está revelando, hermano, es el poder espiritual de Egipto. Es el poder demoníaco de Egipto. Es un monstruo, es una serpiente marina monstruosa que no tiene forma de describirse. La Biblia lo que está revelando es el mismo poder del mal. ¿Tú quieres saber qué rostro tiene el adulterio? Tiene el rostro del tanín. ¿Tú quieres saber qué rostro tiene la orfandad? ¿Dejar hijos tirados? El rostro del tanín. ¿Tú quieres saber qué rostro tiene el narcotráfico? El rostro del tanín. ¿Tú quieres saber qué rostro tiene la maldad del hombre? Es tanín. Pero cuando Dios le dice a Moisés, tira la vara, lo que le está diciendo es, imagínense Faraón. Para Faraón, la serpiente era un ídolo, era su Dios. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, Dios les dijo, tiren la vara. ¿Por qué? Porque la primera forma que tiene Dios para avergonzar el poder del mal es que lo arrastra en el suelo y lo hace comer el polvo, hermanos. Escuchen bien lo que les voy a decir. Probablemente muchos aquí tienen la serpiente arriba. Muchos aquí han levantado la serpiente. Estamos sirviéndole a Dios, estamos metidos en la iglesia, pero en la vida de muchos cristianos la serpiente está exaltada. Porque a pesar que Dios ya nos perdonó, la serpiente nos amarra. La serpiente nos seduce. Y al igual que Faraón, la serpiente la tenemos arriba. Pero escucha bien, el deseo de Dios, hermano, es que su iglesia progrese. Pero su iglesia no va a progresar en la medida que nosotros, hermano, no demostremos algo. Que la gloria de Dios se manifieste en nosotros los cristianos, hermanos. El templo puede revelar la gloria de Dios, pero lo que Dios quiere es que tú reveles la gloria del poderoso Dios que tenemos. Baja la serpiente y pon a Dios en el centro de tu vida y entrona a Cristo, porque Cristo está en su trono gobernando la vida de los cristianos. Iglesia, hagamos sucumbir el poder de Faraón. Hagamos sucumbir el poder de la serpiente y humillemos, arrastremos en el polvo el poder del enemigo. Sal de la oscuridad de tu vida. Sal de las ataduras. Sal de la impiedad que te domina. Estás sirviendo en un ministerio, estás viniendo a adorar a Dios el domingo, pero tienes a Satanás entronado. Te tengo un mensaje. Dios le dice a Moisés y Aarón, arrastren la serpiente, arrastren la serpiente. Cristianos del culto de las 11 de la mañana, no salgan de este culto con el mismo estilo de vida. Cuando salgas por esa puerta, el Espíritu Santo te va a dar el poder de arrastrar tu adulterio, de arrastrar tu infidelidad, de arrastrar tu fornicación, y serás libre de la serpiente. Porque Cristo quiere su trono. Cristo quiere estar entronado en tu vida. El Dios soberano, la persona de nuestro Señor Jesús, quiere el trono de tu vida. Eso se llama la soberanía y el señorío de Jesucristo. Para la iglesia evangélica, Jesús es Salvador.
y los templos se llenan. Taber Cojute se llena. Los Taber se llenan. Las denominaciones se llenan. Pero con un montón de gente que está amarrada, atada. Porque si bien es cierto, Jesús es el Salvador de muchos, pero no el Señor de tu vida. No es el Señor de tu vida. Hermanos, es un poder monstruoso. Y Dios dice que lo tiene dominado. Dios dice que lo tiene dominado. Para Faraón, cuando vio a Moisés y a Aarón, fue impactante porque era su Dios. Y lo vio arrastrado. Este poder de la falsedad es increíble. ¿Por qué? Porque mira lo que pasa en el versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Palabras claves: sabios y hechiceros. ¿Qué quiere decir sabios? Que tenían conocimientos. Hechiceros que practicaban artes ocultas. ¿Por qué? Porque hicieron lo mismo, también lo mismo, quiere decir que duplicaron el milagro, duplicaron la señal. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Fíjese que esa palabra, con sus encantamientos, en muchas traducciones, por ejemplo, la traducción, nueva traducción, la NBI, dice sus artes secretas. La traducción lenguaje actual dice sus encantamientos. La nueva traducción viviente dice sus artes mágicas. ¿A quién le creemos? ¿A la Valera? ¿A la nueva traducción viviente? La NBI? Pues no importa. Lo que está diciendo es una cosa: con sus encantamientos trajeron también serpientes. Ahora, cuando yo fui al seminario, a mí me dijeron: el poder del mal es engañoso, es falso. Es falso el poder del diablo. Claro, Satanás copia todo y lo arruina. En el mismo libro de Apocalipsis también Satanás tiene su trinidad: el dragón, el falso profeta y el anticristo, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás es el replicador, es el duplicador más grande. Pero la pregunta que yo me hacía es: ¿será que estos encantadores hicieron un milagro falso? Porque cuando usted ve las investigaciones, la mayoría de eruditos dicen que habían unas serpientes que se templaban y que cuando se les tocaba la cabeza y se tiraban al suelo se ponían flácidas, se hacían serpientes. Entonces la mayoría de eruditos dice que copió de forma falsa el milagro. Pero el problema es que el hebreo no dice eso. El hebreo, cuando dice ahí culebras, en el verso número 12, dice tanín también. O sea que Dios tiró una serpiente tanín y los hechiceros con sus poderes y sus artes secretas trajeron otro tanín. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que el poder del enemigo solamente es un juego? No. El enemigo tiene poder. Y es tan real que en muchas religiones también pasan milagros. En muchas religiones también hay prosperidad. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo, escuche bien, hace cosas, sí, verdaderas, pero el efecto que provoca en el creyente es de falsedad. Es decir, lo falso no es el milagro. Lo falso es que no tiene consistencia. ¿Qué quiere decir la falsedad? Quiere decir que lo que el diablo da no dura. ¿Por qué? A muchos los tiene engañados. Y los tiene engañados porque les está haciendo milagros. Porque a pesar de la vida que llevas, tienes prosperidad. Y tú dices: ah, no, esta es una buena prosperidad de Dios. Eso posiblemente no es Dios el que te lo está dando. Es un engaño para que no le sirvas a Dios, para que no te entregues al ministerio, para que no estudies teología,
Posiblemente tú no has entendido esto, pero él es especialista en hacer fantasías que no duran. Él crea lo mismo con su poder. Pero aquí es donde yo tengo que aplicar un poco de los criterios bíblicos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que copia, hace lo mismo, pero el poder de Satanás no es igual que el de Dios. Porque Satanás es un ángel creado por Dios que se rebeló en contra de él. Jamás el poder del diablo va a ser ilimitado. El único poder ilimitado es el de Dios. Aunque el enemigo, gloria a Dios, le permite actuar, tú tienes que reconocer lo que es falso y verdadero. Tú tienes que reconocer si tu estilo de adoración es verdadero. Tú tienes que conocer si la alabanza es verdadera. Tú tienes que conocer si lo que estás haciendo en tu vida es verdadero. Y ese es el problema del creyente hoy en día, que se congregan, vienen a adorar, pero no conocen la palabra de Dios. Y cualquiera que se levanta y les dice que les va a sanar, que son profetas, que son apóstoles, y la gente va detrás de ellos. Hermanos míos, el poder del enemigo se mezcla con la verdad y engaña a la gente. Posiblemente estás viviendo bajo el poder y la influencia de él y no te has dado cuenta. Pero ¿cuál es el punto? Eso solo es un ratito. Porque las serpientes de los hechiceros y la serpiente de Dios estuvieron por un momento cara a cara. Y tal vez estás viviendo con otra persona que no es tu esposa. Y tú ya tienes 1 año, 2 años de vivir con esa persona. Y tú crees que todo te está saliendo bien, pero eso es solo un rato, porque no estás con la serpiente de Dios. Estás con la serpiente de Satanás. ¿Y qué pasa después? En un momento, la serpiente de Dios se comió las serpientes de los hechiceros. Mire lo que dice el 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Dios se traga a la serpiente del enemigo. Dios se traga la serpiente. Puede ser que ahorita estés peleando con Dios, pero llegará un momento donde el poder de Dios te hará dejar ese pecado, donde el poder de Dios te hará dejar y abandonar esa falta, donde el poder de Dios te hará dejar lo que estás haciendo. Pero ¿qué es lo que le quiero mostrar? Esas son las cosas que el enemigo hace. Y tal vez no te has dado cuenta de eso, que estás siendo dominado por esa serpiente, y que si las cosas te están saliendo bien, no es porque quizás Dios te está respaldando, es porque estás amarrado en la serpiente del mal, y te va a pasar después una factura carísima. Hermanos míos, la palabra devorar, esa palabra quiere decir tomar el poder. Tomar el poder. Escuche bien. Y esto nos confronta. Y ya aterrizo. Si Dios es poderoso, ¿cuál es la diferencia entre la serpiente de Dios y la serpiente de Satanás? Una, la serpiente de Dios libera. La serpiente de Dios oprime. La serpiente del diablo oprime. Diga conmigo, libertad. Diga conmigo, opresión. La serpiente de Dios libera, porque se traga a la serpiente del enemigo y le quita el poder, le quita la fuerza. Porque ni la magia, ni la hechicería, ni la situación que estés buscando para solventar tus problemas tiene más poder que el poder de la vara de Dios. Ni el cáncer, ni las enfermedades, ni las deficiencias, ni el pecado es más fuerte. Hermanos míos, el poder de Dios se traga, devora las serpientes del diablo. Si en esta tarde estás bajo presión
Es porque no estás en la serpiente de libertad. Porque el poder del dragón, el poder del monstruo, el poder de la serpiente divina va a libertar al pueblo de Israel. Pero la serpiente de Satanás está oprimiendo a Israel. Si tienes depresión, si tienes deseos suicidas, si tu vida se ha vuelto un caos, no es porque estás en el poder de la libertad, sino que estás en el poder de la opresión. Libérate de la opresión. Porque primero se arrastra, pero después Dios hace caer el poder de la serpiente del mal. Hermanos, si estamos bajo la opresión, tenemos que ser liberados. ¿Por qué? Porque la palabra devorar en hebreo es balá. Devorar. Y solamente está 2 veces en el Éxodo. Solo se repite 2 veces en Éxodo. En este versículo, ¿y saben cuál otro? En el cántico de María. En Éxodo, la hermana de Moisés. Cuando salieron los israelitas, los egipcios los siguieron. Y dice el texto bíblico en Éxodo 15:12: extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Ahí se repite por segunda vez devorar. Escuche bien, hermano. En esta mañana Dios ha venido para enseñarnos que el poder que tenía cautivo a Israel en Egipto no era el mar, no era el Nilo, era un poder demoníaco que los oprimía. Y les voy a decir algo con toda autoridad: Dios ha venido, hermano, a dejar tus enemigos en el mar rojo. Y lo que Él quiere es que se trae tus enemigos el mar rojo. Y cuando Dios te dé la libertad absoluta con el poder que Él tiene en su vara, tú vas a dejar a tus enemigos ahogados en el mar y no van a volver a oprimirte ni el deseo suicida, ni el deseo por hacerte daño, ni las depresiones. Porque Dios, hermano, ha hecho a tus enemigos ahogar en el mar. El mar tragó a los enemigos de Dios. Y en esta mañana Dios quiere ahogar a esa opresión que te está quitando la vida, que te está quitando la paz. Cierro. El versículo 13: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Para muchas personas en esta tarde, este mensaje solamente va a ser una voz en el oído, pero para muchas verdaderamente les va a dar poder para dejar a los enemigos o ahogados en el mar, y van a pasar al otro lado, a la tierra de la bendición, con la libertad que solo Cristo les puede dar. Porque el poder del mal, hermanos míos, es terrible. Primero, nos hace, hermano, pasar por esa situación de ser engañados. El poder del mal nos hace también, hermano, tener vergüenza. Pero el poder del mal provoca otra cosa en nuestros corazones: el orgullo y soberbia, que tal vez para muchos en esta tarde sea la actitud que van a tomar ante este sermón y van a decir: es un sermón más. Yo te digo algo: no te endurezcas como Faraón, porque después vinieron todas las plagas, y en la última plaga él perdió lo que más amaba, que es su hijo, el primogénito. Primero Dios nos advierte y nos dice: no juegues con eso. Y después Dios trae a nuestra vida disciplina para sacarnos de la maldad. Si en esta tarde tú has entendido el mensaje de Dios, no juegues con ese poder. No juegues con ese poder. Porque ahorita puede estarte dando una advertencia. Puede hacer que Dios te está dando una señal pequeña, pero el día de mañana la vergüenza será grande por nuestro endurecimiento
y por nuestra rebelión con Dios. La pregunta con la cual cierro es: ¿a qué serpiente le está sirviendo? ¿A la serpiente de la libertad o a la serpiente de la opresión? Nosotros los cristianos somos libres por la sangre de Cristo. Vamos a orar, hermanos.